Vamos a abrir las Santas Escrituras en la segunda carta a Timoteo. Haremos la lectura de esta noche, segunda a Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer los versos 6 al 8. Usted ahí en su hogar, mantenga su Biblia abierta y vaya siguiendo este pasaje. Me voy a permitir leerlo y dice la Escritura así. Por esta razón, te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. Pasión por el don de Dios es el tema del que vamos a hablar esta noche. Le pido que en una oración le pidamos al Señor que su palabra edifique nuestra fe, y nuestro amor y nuestra confianza en Él. Oremos. Padre, tú pediste que fuéramos santificados en la verdad. Tu palabra es la verdad. Edifica tu iglesia para gloria tuya y permite que la enseñanza de esta noche sea ministrada por tu Espíritu, que despierte la conciencia de todos nosotros, Padre. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. ¿Cuál es la pasión de su vida? Algunos se apasionan por el fútbol, otros se apasionan por algún deporte, por algún entretenimiento. En fin, los seres humanos desarrollamos apegos muy fuertes a las cosas de este mundo. A veces nuestra pasión es hacer dinero, a veces nuestra pasión es gastar el dinero, pero lo cierto es que todos tenemos algún apego que domina nuestra voluntad, que capta la atención de nuestra mente y que de alguna forma determina mucho en nuestra vida. Hoy queremos hablar del enfoque de esas pasiones. Hay cosas que nos apasionan, pero no nos edifican. Hay cosas que nos apasionan, pero no nos hacen mejores personas. Entonces, sí tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que vale la pena? Que domine nuestra mente, nuestro corazón, que nos apasione de tal forma que podamos hacer a un lado todas las demás cosas y concentrarnos solo en aquello que nos apasiona. Bueno, pues hoy vamos a hablar del regalo de Dios. Hoy vamos a hablar de una necesidad en todos los creyentes, la necesidad de una pasión por el regalo de Dios, la necesidad de un apego determinante en nuestra vida por ese regalo que Dios nos ha dado. Entonces, pues vamos a leer en el verso 6, ahí tenemos dos ideas muy importantes. Vamos a centrarnos primero en la expresión que dice el don de Dios que está en ti. Dice, por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí la palabra don encierra la idea de un regalo y es don de Dios. Es interesante que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, esta palabra es muy abundante. Y por ejemplo, se identifica a Jesús, el Hijo de Dios, como el don de Dios o el regalo de Dios. También la presencia del Espíritu Santo se identifica como don de Dios o un regalo de Dios. También nuestro lugar en el cuerpo de Cristo,
nuestro ministerio, aquello con lo que servimos a Dios, se considera un don de Dios, un regalo. Nuestras posesiones, también Pedro habla de servir a Dios con los dones que Dios nos ha dado y tiene la idea de nuestras posesiones. Y entonces nuestras posesiones también son un regalo de Dios. En Corintios, por ejemplo, en alguna sección de ahí de Corintios nos dice que las capacidades con las que el Espíritu Santo nos habilita para cumplir nuestro ministerio son dones, dones que vienen de Dios. El problema que yo noto es que cada vez que leemos don de Dios, casi siempre lo asociamos a, a las capacidades para el servicio, o lo que muchos llaman los dones espirituales. En realidad, todo es dones espirituales, todo lo que mencionamos son dones espirituales, y no exclusivamente las capacidades para desarrollar un ministerio. Pablo lo dice claramente, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. A estos tres aspectos de nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, el apóstol les llama manifestaciones del Espíritu para provecho. Bueno, aquí entonces el contexto nos va a ayudar a entender a qué se refiere Pablo cuando habla del don de Dios que está en ti. Pero ya de entrada debemos recordar que Timoteo es un creyente auténtico, genuino. Y por lo tanto Pablo da por hecho que hay algo en él. Y esta es la primera enseñanza que nos vamos a llevar esta noche. En Cristo, tú has recibido un regalo que viene de Dios. Sí, aún no hemos hablado a qué se refiere Pablo con ese regalo, pero lo que sí podemos decir es que cuando tú estás en Cristo, entonces por ese hecho, tú has recibido un regalo que viene de Dios. O sea, hay cosas que son muy especiales para nosotros. Todos nosotros hemos recibido obsequios en nuestra vida, pero algunos de esos obsequios significan más que otros, y no por su costo, sino quizás precisamente por la persona que nos lo dio, por lo que esa persona significa en nuestra vida. Entonces, algo que puede ser una baratija, para nosotros tiene un significado muy especial. De esa manera, entonces, pensemos, si este regalo viniera de mi tío, de mi primo, pues está bien, tiene algún valor, lo recibo. Pero aquí estamos hablando de un regalo que viene de Dios y que es seguro que si tú estás en Cristo, entonces ese regalo está en ti. Es lo que Pablo quiere sembrar en la mente de Timoteo. ¿Sí? Te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti. Y cuando alude a la imposición de sus manos, pues está hablando de la confirmación que el presbiterio hizo cuando Timoteo fue consagrado al trabajo misionero. Y ya en la primera carta, en el capítulo 4, verso 14, le escribe: no descuides el don que hay en ti. Nuevamente esta insistencia. No es un don que nos rodea, no es un don recurrente, no, es un don que está permanentemente en nosotros. Aquí dice, te fue dado mediante profecía, o sea, por decreto divino, por designación divina. Pablo tiene muy en cuenta que quien reparte, dice que nuestro lugar en el cuerpo de Cristo nos lo asignó Dios. El Espíritu reparte las manifestaciones como Él quiere. ¿Sí? Entonces, aquí
Timoteo ha recibido por decreto divino un regalo que fue confirmado con la imposición de las manos de los ancianos de la iglesia, junto con Pablo. Pablo estaba ahí cuando Timoteo fue consagrado al ministerio misionero y los ancianos de la iglesia impusieron sus manos sobre él, Pablo junto con ellos, ¿sí? Entonces, es un regalo que viene de Dios. Le pertenece a Dios y Él nos lo ha obsequiado. Entonces, desde ahí yo quiero que usted visualice el valor de su vida espiritual, el valor de su vida cristiana, el valor de su relación con Dios. No asocie su relación con Dios solo con la asistencia a la iglesia o la lectura de la Biblia o un tiempo devocional. No, estamos hablando de algo permanente en nosotros que viene de Dios y que nos fue obsequiado. No nos costó, no fue porque lo merecíamos, no es porque éramos buenos, sino porque a Dios en su soberanía le plació obsequiarnos este regalo. ¿Sí? Entonces aquí dice, te fue dado por decreto de Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la primera idea que vemos en el verso 6, pero hay una segunda idea, y es lo que vamos a aprender esta noche, que somos responsables del uso que le demos a ese regalo. O sea, el hecho de que es un regalo que viene de Dios no significa que en automático nosotros por ese regalo empezamos a funcionar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. No. Ese regalo nos habilita, nos capacita, nos da el poder para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero somos responsables de la manera que lo usamos. Por eso aquí el apóstol hace una recomendación al joven Timoteo. Y esta recomendación es que avives el don de Dios. Por ahí creo tenemos una palabrita griega y entonces el apóstol está diciendo, aviva el don de Dios. Esta palabra que se traduce avivar significa literalmente darle vida al fuego, ¿sí? Esa es la idea. Y quiere decir que tenemos la metáfora de una fogata que después de un rato de estar encendida tiende a apagarse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para mantener vivo ese fuego, pues hay que ponerle leña. Entonces, la palabra que aquí se traduce avivar está bien traducida en la Reina Valera 60, porque ahí dice que avives el fuego del don de Dios. Desde luego que aquí se compara entonces el don de Dios con un fuego que debe ser avivado, que debe mantenerse ardiente, y de ello somos responsables. Nosotros somos responsables, así como una persona que tiene el cuidado de mantener el fuego de una hoguera, entonces su responsabilidad es mantener vivo ese fuego y por lo tanto hay que estar alimentándolo, hay que ponerle leña, en fin. El chiste es que no se apague. ¿Y eso qué significa? Bueno, que todo el potencial de este regalo no se pierde, nunca se pierde, pero sí se puede apagar. Eso sí es importante entenderlo. Dios nunca nos quita el regalo, pero nuestra pasión por el regalo se extingue.
Vamos a poner el ejemplo. Cuando usted cumple años y en su fiesta, sus invitados le traen sus regalitos. Y qué emoción al abrir cada uno de los regalos, ¿no? Cada regalito, pues es algo tan emocionante. Y entonces usted vive toda la vida emocionado con sus regalos del aniversario pasado. No, ¿verdad? Después de algún tiempo, quizás ese entusiasmo que experimentó al abrir el regalo, pues ya no es el mismo. Y ahí tiene el regalo por ahí arrumbado, por ahí estaba en algún lugar, y quizás ya ni se acuerda de él. Entonces, eso es lo que sigue, lo que pasa. El regalo sigue siendo de usted, pero lo que usted siente por ese regalo ya no es lo mismo. Entonces, si estamos conscientes de que Dios puso en nosotros un regalo, nuestra responsabilidad es avivar el fuego de ese regalo, ¿sí? Y esa es nuestra responsabilidad. Dios no lo va a hacer por nosotros. Por eso en una de sus cartas el apóstol Pablo escribe: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso significa que vivir por el Espíritu es la vida que recibimos al nacer de nuevo. Es la vida que recibimos cuando el Espíritu Santo llega a nuestro corazón, cuando somos bautizados en el Espíritu. Y eso no tiene nada que ver que hablar en lenguas ni nada de eso. El bautismo en el Espíritu Santo no es otra cosa más que el momento de nuestra conversión, cuando por la fe en Jesucristo Dios pone en nuestro corazón su Espíritu y ahí nacemos de nuevo. Nacemos por la palabra y por el Espíritu, ya que la palabra y el Espíritu producen en nosotros la fe, y como respuesta a esa fe, Dios pone en nosotros su Santo Espíritu. Ahí estamos ya acercándonos más a qué nos referimos con el regalo que está en ti y que viene de Dios y que eres responsable. Entonces, en Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, está hablando de nuestra conversión, está hablando de nuestro nuevo nacimiento, está hablando del momento en el que Dios entró a nuestro corazón, en el momento en el que Cristo entró en nuestro corazón por medio de la presencia de su Santo Espíritu, ¿sí? Entonces dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, la vida es responsabilidad del Espíritu Santo. La conducta es responsabilidad nuestra. Si nosotros decidimos andar por el Espíritu o decidimos no andar por el Espíritu, es nuestra responsabilidad, no es nuestra libertad. Somos responsables, porque si no andamos por el Espíritu, pues nuestra vida va a ser una vida cristiana, infructuosa, estéril, carente de vitalidad espiritual. Entonces, si el Espíritu de Dios está en tu corazón, tú eres responsable si te sometes a Él o no, ¿sí? Tú eres responsable si tu pasión por su presencia en tu vida se apaga o se mantiene viva. Aquí Pablo como que está detectando cosas ahí en Timoteo y le tiene que recomendar 2 veces la misma cosa, ¿verdad? Que avives el don de Dios que está en ti. Bueno, en tercer lugar, en el siguiente versículo dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí el contexto nos lleva a entender que ese regalo no es otra cosa más que la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y que es en la presencia del Espíritu Santo que se realiza el regalo que viene de Dios. Es decir, ese regalo se hace real. Ese regalo surte su efecto por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, si Jesucristo es el don de Dios, o sea,
porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Bueno, Dios dio a su Hijo. Él murió por nuestros pecados. Él murió y resucitó al tercer día y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Todo eso lo hizo Cristo para nuestra salvación, ¿sí? Pero eso, todo lo que hizo Cristo, solo llega a realizarse en nosotros cuando el Espíritu de Dios entra en nuestro corazón. Por eso Romanos 8:9 nos dice, ustedes ya no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues el tal no es de Cristo. Así de sencillo. No somos cristianos si el Espíritu de Dios no está en nuestro corazón. Y no es que el Espíritu Santo entra en dos fases a nuestra vida. Primero Dios pone tantito de su Espíritu y Dios después nos da más. No. La Biblia nos dice que Dios derramó su Espíritu abundantemente en nosotros. Entonces no es que tenemos una parte del Espíritu. No, es que todo el Espíritu, toda la presencia del Señor está en nuestro corazón. Así que en el Espíritu Santo nosotros recibimos la regeneración, llegamos a ser hijos de Dios, el perdón de los pecados. En el Espíritu Santo recibimos la justificación de vida, porque es por ese Espíritu perfecto que somos justificados sobre la base de la justicia de Cristo. Y es en el Espíritu que nosotros somos santificados. Y es en el Espíritu que nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo, un ministerio. Y es el Espíritu el que pone en nosotros las capacidades para realizar ese ministerio. Entonces, sin lugar a dudas, el apóstol está mencionando, está aludiendo a la pasión que Timoteo debiera sentir por su lugar en el cuerpo de Cristo, por su ministerio. Le está diciendo, tienes que ser más entregado al trabajo misionero. Pero vamos a ver que en este pasaje no solo está pensando en el ministerio de Timoteo, sino incluso está pensando en lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todo eso, todo esto, a lo que llamamos el fruto del Espíritu, se realiza en nosotros cuando no solo vivimos por el Espíritu, sino además andamos por el Espíritu. Es decir, nos rendimos plenamente al gobierno del Espíritu Santo. Entonces, en la presencia del Espíritu Santo se realiza el regalo que viene de Dios, y aquí se mencionan tres aspectos muy importantes de este regalo, porque nos dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Noten que aquí la palabra espíritu en el español pues la ponemos con minúscula, y pues sabemos que los mejores manuscritos no estaban escritos no combinaban las mayúsculas con las minúsculas, ¿sí? Sino que eran minúsculas todas. Entonces, aquí lo que nosotros encontramos es que al traducir entendemos que el espíritu de cobardía no es el espíritu de Dios, sino el espíritu de Dios es de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, tres cosas bien importantes, ¿sí? Que de alguna forma se pierden de vista en la vida cristiana, ¿sí? Pensemos en el amor. Decíamos hace 8 días que hay muchas cosas que nosotros damos por hecho en nuestra vida. Y una de las cosas que damos por hecho es que amamos. Pregunten en la iglesia a la congregación, ¿cuántos aman a Cristo? Y todos van a levantar su mano, todos aman a Cristo. ¿Cuántos evangelizaron esta semana? Ni uno. ¿Dónde está el amor a Cristo? No está. Solo está en nuestra mente. Solo es una idea, pero no es una realidad. Entonces, la presencia del Espíritu Santo
tiene todo el potencial para realizar en nosotros la capacidad de amar. Y entonces tenemos que ver que en el Espíritu tenemos todo para servir, para amar, para obedecer, para vivir una vida santa, ¿sí? Entonces el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, ese es lo primero que entendemos, ¿sí? O sea, ¿por qué a veces perdemos de vista lo que Dios nos ha dado? Porque hay otras cosas que realmente nos llaman la atención más que lo que Dios nos ha dado. Y justificamos el no ocuparnos de las cosas espirituales con esa idea de que es que tengo temor, qué tal si no lo hago bien, qué tal si no puedo, qué tal si... Bueno, pues entonces no tienes el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no es un espíritu de miedo, no es un espíritu de cobardía. Entonces el Espíritu de Dios en primer lugar es un espíritu de poder. ¿Qué poder? Pues todo el poder con el que Dios creó el cielo y la tierra, el universo que podemos observar parcialmente. Bueno, pues eso lo creó Dios con su poder, ¿sí? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así se describe la creación de todo lo que existe, ¿sí? El poder. También ese poder con el que Cristo resucitó, el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo, Cristo resucitó. Y es el poder del que habló Jesús cuando prometió que la profecía del Antiguo Testamento que anunciaba el advenimiento del Espíritu Santo en el nuevo pacto, Él dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Tenemos poder para ser testigos? ¿Tenemos poder para evangelizar? ¿Tenemos poder para realizar un ministerio en la iglesia? Sí, todo el poder del cielo está a nuestra disposición por la presencia del Espíritu que está en nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué valor tiene para nosotros ese ministerio? ¿Qué valor tiene para nosotros el ejercicio de la evangelización? Entonces, creo que sí necesitamos un poco de pasión o mucha pasión por el don de Dios, por el regalo que viene de Dios. Entonces tenemos poder en el Espíritu Santo, pero también dice de amor. O sea, una de las cosas más difíciles de la vida es amar. Amar como Dios quiere, amar a la manera de Cristo, ¿sí? Porque es fácil amar el dinero, es fácil amar el elogio, es fácil amar la fama, es fácil amar la comodidad, pero amar a nuestro enemigo, el poder amar como Cristo nos amó, estamos hablando de un amor sacrificial, quizás no nos parezca tan sencillo, pero Dios nos ha habilitado para amar por su Espíritu. Así que cuando no éramos de Cristo podíamos decir es que no me nace amar. Y tenías razón, estabas diciendo la verdad, estabas muerto en tus pecados, no tenías poder, el Espíritu de Dios no estaba en ti. Pero ahora que ya has creído en Cristo, cuando tú dices es que yo no puedo amar a mi enemigo, estás mintiendo. Porque en el Espíritu Santo ahora puedes, tienes todo el poder del cielo para amar. Ese es un regalo de Dios, es fruto del Espíritu, ¿sí? Pero es responsable de amar o no amar. Y algo más, dominio propio. ¿Cómo andamos en el carácter? ¿Cómo andamos en los deseos? Muchas veces estamos dominados por las bajas pasiones. Muchas veces estamos dominados por los deseos destructivos. Muchas veces estamos dominados por emociones y sentimientos destructivos, ¿sí? Nos dominan. Y la pregunta es, ¿qué hay del dominio propio? Cuando se habla del dominio propio, se está hablando de un dominio que podemos ejercer
por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando no éramos cristianos, decíamos, es que no puedo dejar de tener malos pensamientos. Y tenías razón, tu mente estaba corrompida y no tenías a Cristo en tu corazón. Entonces, aunque quisieras tener buenos pensamientos, no podías. Pero ahora que el Espíritu Santo está en ti, ahora tienes dominio propio a la mano, ¿sí? Es también otra de las virtudes que se menciona en la lista de 9 virtudes que conforman el fruto del Espíritu. Recordemos, el fruto del Espíritu es amor, ahí empieza, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y ¿qué? Y dominio propio. Templanza, como traduce otra versión. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas deben ser una realidad en tu vida. Y examinando mi corazón, me descubro que no lo son. Siendo honesto conmigo mismo, descubro que no lo son. Y la pregunta es, ¿por qué? Y hay solo dos posibles respuestas. Una, o porque no soy cristiano, el Espíritu de Dios no está en mí y por eso las cosas de Dios no me apasionan. Jesús lo dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y Jesús le dijo muy feo a los fariseos, por eso no las pueden oír ustedes, porque no son de Dios. Entonces, cuando una persona no es de Dios, por más que quiera, pues no va a tener poder, ni amor, ni dominio propio. Va a estar siempre esclavo de sus pasiones, esclavo de sus pecados, siempre haciendo lo que a Dios no le gusta. ¿Ah? Esa es una de las posibilidades. La otra es que eres cristiano, Cristo está en tu corazón, pero Él no es el centro de tu vida, Él no es la pasión de tu vida. No te estás ocupando en tu salvación con temor y temblor. No estás tomando en serio tu lugar en el cuerpo de Cristo. No estás tomando en serio el mandato de Cristo que dijo, id y haced discípulos en todas las naciones. Entonces, cuando las cosas de Dios no son nuestra pasión, terminamos en esterilidad espiritual, aunque seamos cristianos. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Corinto, yo no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, personas que no se han desarrollado en su vida espiritual y por eso no tienen poder. No es que no tengan poder, no ejercen el poder que está en ellos, no ejercen el amor que el Espíritu Santo puede darnos, no ejercen el dominio propio, es una cuestión de responsabilidad, así de sencillo. Bueno, por último, el verso 8 nos dice, por tanto, ese por tanto es bien importante, porque quiere decir que aquí está la conclusión de todo lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Eh? Y por tanto, nos lleva a tres cosas. Dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo. Más bien sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. Aquí hay tres implicaciones. Y esta es la cuarta cosa que vamos a aprender hoy. Las implicaciones en la ministración del regalo de Dios. Cuando te ocupas o te quieres ocupar en el regalo de Dios, quieres echar mano del regalo de Dios, hay tres cosas que implica. En primer lugar, una actitud correcta hacia el regalo de Dios, ¿sí? Aquí dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Aquí Pablo usa la palabra vergüenza. Si tú has realizado un acto honorable y el mundo te reconoce y te aplaude, ¿sientes vergüenza por esto? No, te sientes feliz. Quizás hasta hay orgullo en tu corazón. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar, ¿cuándo experimentamos vergüenza? Pues solo experimentamos vergüenza de aquellas cosas que llegamos a considerar indignas, ¿sí? Y entonces, a veces nosotros menospreciamos
el regalo de Dios. Aquí dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. El regalo de regalos es Cristo. Como decíamos hace unos momentos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces, si a ti te apena hablar de Cristo con tus amigos, si a ti te apena hablarle de Cristo a medio mundo, es porque tienes una actitud de menosprecio hacia Jesucristo. Porque cuando tú consideras que algo es honroso, pues quieres hablarle a todo mundo de eso. Pero cuando tú consideras que algo es vergonzoso, ni quieres mencionarlo. Así es. Por eso Pablo utiliza esta palabra, no te avergüences, ¿sí? Necesitas una actitud correcta, necesitas cambiar tu actitud. Tienes que ver el regalo de Dios en toda su dimensión, en todo su valor. Tienes que llegar a entender que solo una cosa es necesaria y esto es hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Bueno, la segunda implicación, una disposición incondicional. Tomar en serio, apasionarse por el don de Dios, no significa ir al recreo, no significa ir de picnic, no significa pasársela bien en este mundo. Aquí Pablo le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, tampoco te avergüences de mí, que aunque estoy en la cárcel por Cristo. Vean, ahí está. ¿Por qué Pablo estaba en la cárcel? ¿Por qué no estaba en una bonita mansión disfrutando de buena comida y de comodidades? Si era siervo de Dios. ¿Por qué? Porque estaba tomando en serio el regalo de Dios y lo estaba haciendo de una manera incondicional. Y si tenía que ir a la cárcel, tenía que ir a la cárcel por el nombre de Cristo. Por eso él dice, esto no es para avergonzarse. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio. O sea, sí, definitivamente, quizás tú vas a tener que cerrar tu negocio para poder apartar el día del Señor para el Señor. O sea, una de las cosas bien trágicas que yo he visto en la iglesia es que gente bien capaz para servir a Dios, con un ministerio que viene de Dios, con una capacidad para predicar y para enseñar, le dicen a la iglesia, ¿saben qué, hermanos? Es que yo el domingo tengo mucho trabajo, busquen a ver quién se ocupa de mi ministerio. Eso da vergüenza, hermanos, eso no se debe hacer. Estamos cambiando lo valioso por lo que no vale nada. Sí, el sacrificio, leíamos hace unos momentos durante el culto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una disposición incondicional. Por eso es que el reino de Dios no es para todos. Sí necesitamos descubrir el valor del reino. Pablo le está diciendo a Timoteo, sé partícipe. O sea, no te escondas. Participa conmigo de los sufrimientos por el Evangelio. Está diciendo, quizás no resulta muy agradable, pero esto es lo que vale la pena. Predicar el Evangelio. Y si vas a sufrir por eso, pues, ni modo, así es la cosa. Si te van a dejar de hablar porque predicas el Evangelio, ni modo. Si te van a poner apodos porque predicas el Evangelio, pues ni modo, ese es el precio. Por eso se requiere de una disposición incondicional. O sea, no puedes decirle a Dios, Señor, yo sí predico, pero que no se burlen de mí. Señor, yo sí predico, pero que sea en otro día y no el domingo, porque el domingo tengo mucha chamba. No, tiene que haber una disposición incondicional. Y es por eso que muchas veces nuestra vida se vuelve estéril, nuestra vida cristiana se vuelve estéril, porque no estamos dispuestos a participar de los padecimientos por el Evangelio. ¿Sí? Bueno, por último, inciso C, una dependencia total de Cristo. Esto no lo puedes hacer si no es en Cristo.
Aquí Pablo le invita a Timoteo a que participe de los sufrimientos por el Evangelio, pero no le dice porque eres bien valiente, porque estás joven, mira, yo soy viejo. No, le dice, según el poder de Dios. Recuerda que tenemos a nuestra disposición el mismo poder con el que Dios creó el cielo, el universo. Tenemos a nuestra disposición el mismo poder con el que Cristo resucitó. Y ese mismo poder lo tenemos a nuestra disposición para vencer nuestros pecados. Ese mismo poder lo tenemos a nuestra disposición para hacer la voluntad de Dios, para servirle. Pero necesitas depender de Él, necesitas arrodillarte y decirle a Dios, Señor, esto es bien difícil, yo no puedo. No tengo en mí ni la capacidad, ni el deseo, ni el interés quizás, pero quiero hacer tu voluntad. Si tú no me ayudas, yo no puedo. Toma mi vida, úsala para tu gloria. Atrévete a hacerlo, atrévete a decírselo a Dios. Humíllate ante Dios, reconoce tu incapacidad y apóyate en el poder de Dios. Es lo que está pidiéndole Pablo a Timoteo. No solamente le está pidiendo que no se avergüence, no solo le está pidiendo que participe de los sufrimientos, está diciendo, para todo esto tienes que apoyarte en el poder de Dios, según el poder de Dios. Bueno, hermano, la pregunta es, ¿cuántos años tiene de que usted es cristiano? ¿Puede recordar cuánto tiempo pasó desde el día en el que usted, en una fe profunda en Jesucristo, se arrodilló ante Dios arrepentido y le pidió perdón a Dios por sus pecados y le entregó a Dios su vida para salvación? ¿Cuánto tiempo tiene que pasó eso? Y la pregunta es, ¿un año? ¿2 años? ¿5? ¿10? ¿15? ¿20? Si estamos hablando ya de más de unos 3, 4, 5 años, ¿cuál es su ministerio en la iglesia? ¿En qué está usted sirviendo a Dios en la iglesia? Cuando usted llegue al cielo y Dios le diga, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo te fue allá en el servicio? Pues, ¿cuál servicio, Señor? Si estaba bien ocupado haciendo dinero. No estamos valorando el regalo de Dios. Entonces, hermano, ¿cuántos años de haber recibido a Cristo y cuántas almas hemos alcanzado para Cristo? ¿Cuál es el fruto de nuestra entrega a Dios? Es tiempo ya de tener pasión por el regalo de Dios. Es tiempo de avivar ya el fuego del don de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra de esta noche. Gracias, Padre, porque tú despiertas nuestra conciencia. Nos ayudas a entender la grandeza de lo que has puesto en nuestro corazón. Despierta nuestra conciencia. Rinde nuestra voluntad, oh Dios, y permite que podamos ser instrumentos útiles en tus manos para el extendimiento de tu reino en este mundo y para la gloria de tu nombre. Lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.